Buenas, aquí venas con un nuevo vídeo de Black Reliquary. En el anterior episodio volvimos a intentar matar al gran gusano de arena y una vez más fracasamos, aunque esta vez me quedé muy cerca. Cometí un par de errores esenciales, como por ejemplo no llevar el arma de contrabando del bandolero. Y si hubiese jugado aunque sea un par de turnos o hubiese hecho un par de decisiones mejores, probablemente habríamos ganado. Pero en fin, es lo que hay, perdí 3 héroes. Que por cierto, no sé qué me pasa, ya lo comenté en el anterior vídeo, pero no sé qué pasa últimamente, que es que no paro de perder héroes, en serio. Estos son los que ya vimos el otro día, pero mira, o sea, no paro de perder, mira esto. No paro de perder nuevos héroes. Es que cada semana, mira esto, semanas seguidas, no sé. Pero bueno, por más que intento farmear, pues si no paro de perder héroes, difícilmente voy a conseguir a héroes de nivel 6 o 5. Estoy mejorando el ferry todo lo que puedo para que hayan cuantos más héroes posibles cada semana, para ver, como hay una pequeña probabilidad de que aparezca un héroe nivel 5, pues a ver si así recupero esto, ¿sabes? Si voy a estar perdiendo héroes todo el rato, pues por lo menos que me den nuevos. Pero como veis, la probabilidad es poca. Da igual cuántos héroes aparezcan, pero la probabilidad de que aparezca uno de nivel 5 es bastante escasa. Pero bueno, poco a poco. Aparte de eso, vamos a mejorar por aquí la clínica, porque también tengo mucha gente con enfermedades. No tengo suficiente para abrir otro hueco, aunque me falta solo uno. Estaba por mejorarlo de que me costase menos el tratamiento, pero sinceramente he llegado a un punto en el que con las misiones de nivel 5 consigo bastante oro, entonces la verdad que prefiero conseguir 2 espacios antes de... en vez de simplemente que cueste menos, la verdad. Vamos a darle aquí 5 de esto, desbloqueamos uno más y... le he dado sin querer. Soy idiota, ¿no? Bueno, pues ¿sabes qué te digo? No, vamos a desbloquearlo también ese, ya está. Como me he equivocado por ser idiota, pues ahora tengo que pagar el precio y es gastarme esto en conseguir otros 20. En fin, tampoco pasa nada, o sea, tengo muchísimo del ámbar refinado porque todas las semanas lo pongo a tratarlo. Lo que pasa que, como veis realmente, se supone que es algo muy, muy valioso, pero no te dan apenas otras reliquias a cambio de él, ¿sabes? Pero bueno. Que además... No he conseguido 5 de más. Está bien, he abierto otro espacio, ahora podemos poner aquí a alguien más. Como por ejemplo, tenemos a alguien enferma por aquí. Sí, mira. La rabia, a tratarla. Son 1050 de oro, pero como digo, ya consigo bastante con las misiones de nivel 5, o sea que eso no es tanto problema. Bien, aparte de eso, podríamos echar un vistazo a ver si aquí tenemos algo que desbloquear antes de pasar a la chicha del vídeo como tal. Mira, sí que puedo desbloquear algo. El Alum Censer da un 5% de daño a los seres no religiosos. Pero es que ni el censario este ni la sal las utilizo demasiado, la verdad. Esto, por ejemplo, lo de kit de arqueología sí que os comenté que está muy bien. Eso sí que lo podríamos desbloquear. Curar estrés, pues bueno. Con cuerpos, con ámbar, no es tan mal. Quiero decir, el perder estrés está guay, la verdad. 15 de estrés con vendedores también. O también podríamos desbloquear ya nuevos objetos. Esto del Serum Reflex. El Serum Reflex te permite comprarlo por 6 de ámbar refinado, lo que acabo de intercambiar por la joyería esta recuperada. Y te da un pequeño pico de poder, dándole al usuario un contraataque. Lo podemos desbloquear para la misión de ahora, de hecho lo vamos a hacer. Venga, va. Ahí está. Lo desbloqueamos. ¿Por qué no? Lo malo es que ya me he quedado me he quedado con muy poca tecnología antigua, que recordad que siempre tengo que tener algo. Bueno, tecnología perdida. Siempre tengo que tener algo porque recordad que es... creo que necesitas, no sé si eran 100 para desbloquear a un héroe con un implante cuando aparece ese evento, así que tengo que llevar cuidado con gastarme más. Pero bueno, dejando eso de lado, ¿qué vamos a hacer hoy? Podríamos ir de nuevo contra el gusano de arena, pero es que ni siquiera tengo buenos héroes ahora mismo. La mayoría además están recuperándose y no me apetece hacer otra vez lo mismo, entonces lo dejaremos ahí aparcado de momento y vamos a intentar perder más héroes en otro lugar, ¿vale? Vamos a venir aquí contra el Nucleic Core. ¿Qué es esto? El corazón no, el core es como el... Bueno, core tiene traducción en español siquiera. Da igual, el core nucleico. El jefe de la tesorería. Recordad que aquí nos enfrentamos anteriormente a la cactónida, o el cactónido, como... De hecho, ¿cuál era su nombre? Era el Raune, perdón. El bicho este que eran 2 señoras con proporciones raras y un señor, ¿vale? Ese. Pues muy bien. Aquí hay otro enemigo, otro jefe, que probablemente, como digo, nos va a partir la cara. Uf, pero hay algo malo, me acabo de fijar. Que es que está también la Flyer. Claro. Si nos aparece la Flyer vamos a tener que huir de la misión, ¿no? Pero a la vez si aparece, pues bueno, pues vemos cómo es su pelea, también te digo.
O sea que tampoco es el fin del mundo, ¿no? Vamos a ir aún así, no pasa nada. Me acabo de fijar en esto, no había caído, pero bueno. Ya he preparado el equipo, o sea que no me voy a echar hacia atrás. Muy bien, vamos allá. Superando la barrera sería la traducción de esto. Otro nodo de los cactónidos está maduro para ser arrancado. Destruir este... ¿cómo decirle esto? Un montón de ramas y lianas es esencial para llegar al relicario. El relicario que es esto de aquí, ¿vale? Que aún no está en esta versión del juego. Hasta la versión final, hasta la... Bueno, la versión 1.0, digamos, no estará disponible. Que teniendo en cuenta la dificultad de estas zonas, si esto es como la mazmorra oscura, el relicario, miedo me da, la verdad, miedo me da. Yo creo que ahí entras, respiras y ya estás muerto. Pero bueno, ahora mismo nuestro problema es el Nucleic Core, que probablemente también nos va a matar, pero bueno. ¿Qué nos daría recompensas? Nos daría un objeto que nos da 15% más de curación recibida. No que hagas más curación, sino que recibes. Y cuando te dan, le pones un debuff al enemigo de -4 esquiva y 2 de velocidad. Esta parte está guay. Y esta hace menos estrés recibido, resistencia a movimiento, y los bonus están doblados si el enemigo es un cactónido. No es mal kit, por los stats no está tan mal. Está guay, la verdad. ¿Y qué te daría la pasiva? 40% de redirección de daño, digamos, o de reflejar daño, cuando estás guardando a alguien, o sea, estás protegiendo a alguien. Está guay, la verdad. Sobre todo, por ejemplo, para el Judicator puede estar muy bien eso. Pero bueno. Vamos a entrar, ¿vale? Iba a decir otra cosa, pero no me quiero enrollar porque siempre tardo 10 minutos en entrar. O sea que hoy vamos a hacerlo directamente. Directamente significa que solo hemos tardado 7 minutos, pero bueno. Vamos a comprar toda la comida del universo, toda, porque como nos aparezca la flyer, voy a necesitar recuperarme luego el combate, suponiendo que lo ganemos. Porque no sé yo. Vamos a comprar 4 palas, es una zona mediana, yo creo que con 4 debería ser suficiente. Antídotos, obviamente todos. Vendas, aunque contra los antídotos, ahora explicaré un poco los avalorios del equipo. No creo que realmente necesitemos tanto. Vendas, de hecho, no voy a comprar, creo yo. No, mira, los antídotos los compro. En realidad, estoy pensando, como ahora me curan tanto las vendas como los antídotos un 10% de vida, me puede interesar comprarlos, ¿Sabéis qué? No, los voy a comprar, ya está. Los voy a comprar. Está bien. Vamos a comprar también antorchas, obviamente. Vamos a comprar... Voy a ir muy sobre seguro, así. 2 stacks y 3 más, por si acaso. 2 kits de enfermedades de estas. Oye, ¿y no está lo nuevo que hemos comprado? ¿No he desbloqueado yo algo nuevo? Supongo que no aparece porque se tiene que actualizar para la semana siguiente, ¿no? Lo del Alum Sensor ese que he desbloqueado no aparece. Ya, se ve que se tiene que actualizar la semana o algo. No, esto no es, perdón, no es el Alum Sensor, tenía otro nombre. En fin, da igual, vamos a comprar estas 2 mierdas, ¿vale? La escala que nos da uno de protección, un bloqueo, que eso está muy bien, son 3 turnos, o 3 acciones más bien, en las que no te pueden matar. Y esto que nos quita debuffos, nos quita cualquier tipo de debuffo, o sea que tampoco está mal. Yo creo que vamos preparados más que de sobra. ¿Será esto suficiente para ganar? Probablemente no, pero bueno. Aún así, antes de entrar, voy a explicar un poco cómo va el equipo, ¿vale? Aquí tenemos a la Diabla, nada fuera de lo común, simplemente una señora a daño. Le he puesto este ablorio para que cuando ella tenga poca vida, ya que voy a centrarme en curar a estos 3 primero, pues tenga más velocidad y más daño. Y también tiene más daño si está en la posición 1. En total, si está por debajo del 40% de vida, tiene hasta un 40% de daño, ¿vale? Y los 4 de velocidad que pierde con este valorio los suple con este. Entonces me interesa que esté algo baja de vida, pero obviamente tampoco nos pasemos, Tampoco nos pasemos, que no queremos que se muera. Tiene aquí más esquiva y más velocidad, así que debería estar medio bien por su cuenta, pero ya veremos. Llevamos a un Judicator, pero lo llevo full tanque, ¿vale? Le he puesto... Bueno, full tanque, full vida. He puesto solo vida y más curación porque como en esta zona probablemente nos hagan muchos ataques de veneno, la protección de por sí no sirve de nada. De hecho, no llevo en nadie protección porque, como digo, es que no me sirve para nada realmente. Entonces, bueno, le llevamos aquí poder proteger un aliado, que eso está guay. También puedo aturdir a los enemigos con el Amber Blight y tengo estas habilidades mejoradas por si luego para el jefe le queremos poner Amber Blight y expiación, ya que la Vestal puede poner expiación. Y con esto le hacemos un 20% de daño a un objetivo Amber Blight y 25% si está espiado. O sea que le podemos partir la cara con esto. También obviamente como en esta zona el sangrado va muy bien, pues en principio vamos a empezar con esta habilidad, ¿vale? Pero ya veremos.
Lo iremos cambiando. He maxeado todas las habilidades para usar la que haga falta. Muy bien, pasando al... no me sale ahora el nombre, al bufón. Nada del otro mundo, las habilidades que llevo siempre. Potenciar, quitar estrés, poner sangrado y si me mueven de posición para poder usar el finale, si lo veo conveniente, y poder rematar a alguien. No sé si realmente... Bueno, sí, también otra cosa que aumentar, me he mejorado el preludio para cuando lleguemos al jefe ponerlo en la segunda posición, activar esto en la primera ronda. Y aunque luego tenga que perder 2 rondas cambiándolo de sitio otra vez, primero activando esto y luego en la segunda ronda pues moviéndolo hacia atrás, yo creo que merece la pena, la verdad. Porque es que me da muchos bonos, ¿sabes? Es bastante bueno, la verdad. Y bueno, la Vestal, el nada del otro mundo, simplemente curar. En cuanto a valorios, estos dos pues le he dado daño, esquiva y crítico al bufón. Yo creo que eso estará bien. Y la Vestal va a curar un poco menos, pero a cambio va a quitar tanto el sangrado como el veneno. Por eso he dicho que lo mismo no necesitaba las vendas y los antídotos. Porque ya que en esta zona hace mucho daño de veneno y también hay enemigos con sangrado, creo que va a rentar. Por desgracia no tengo otro valorio para aumentar las curas, entonces simplemente va a curar un 25% menos, que se va a notar. Pero esperemos que no sea nada que nos vaya a fastidiar toda la run, la verdad. Esperemos. Y por otra parte algo defensivo, resistencia al aturdimiento y al movimiento, ya que a ella le joden muchísimo con ello. Pero bueno, le podría haber puesto resistencia al veneno, pero como veis tiene aquí un rasgo que le quita un 20% de resistencia, entonces no merece la pena, porque la tiene tan baja que aunque se la subiese un poco no daría completamente igual. En fin, ahora sí que sí, vamos a entrar ya y vamos a ver este jefe. ¿Vale? Dice, nos acercamos más... Que nos acercamos más y nos acercamos a un nodo cactónido. Muy bien. Tiene mucha influencia y está protegido por un montón de... flesh es como piel deforme o algo así. Ok. Normalmente te ponen aquí una pista de cómo hacer el combate, pero no me he enterado aquí de nada, la verdad. No he visto algo que digas, no, así es como tienes que hacerlo. Ahora lo veremos. También me he estado medio pendiente de traducirlo y no me he enterado de todo, pero bueno. Vale, nos aparecemos en medio. Esto es malo, porque no sé en qué lugar está. Vamos a analizar. Aquí son 4 habitaciones. Aquí también serían 4, o sea que en realidad puede estar en cualquier lugar, ¿no? Ya, esto es malo, porque yo solo puedo acampar. Bueno, puedo acampar 2 veces, claro. Recordad que nos puede aparecer también la Flyet, ¿eh? Hay un 50% de probabilidad de que esté en este mapa. ¿Dónde? En un lugar aleatorio, imagino. Si es como la cosa de las estrellas, estará en un lugar aleatorio, suponiendo que ha entrado, ¿vale? Que no lo sabemos. Esperemos que no sea el caso, pero quién sabe. Por cierto, tengo que quitar también un poco de estrés, pero primero vamos a matar a un par de enemigos en este combate. Y ya cuando queden solo un par, vamos a empezar a quitar estrés, que no quiero que se me vaya de control, ¿vale? No sé lo que hace el jefe, no tengo ni idea. Y no me he enterado aquí de ninguna pista valiosa. Yo me he equipado contra, pues, con cosas que suelen venir bien en esta zona. Sangrado, resistencia a veneno y cosas así. Bueno, cura en este caso. Y ya está. Y no llevo protección. Así que ya veremos cómo va y poco más. Es simplemente probar. Lo bueno de este ataque, por cierto, del Ambernail, es que en la ronda de preparación funciona y hace mucho daño. Vaya. Habría hecho mucho daño si no lo hubiesen esquivado. Claro. Pero bueno. No pasa nada. Por cierto, esta araña es de puñetera. Mirad lo que se bufa en la ronda de preparación. 12 de esquiva y 6 de velocidad. Es casi imposible darle luego. Tienes que esperar a que se le vaya esto, porque es muy difícil darle, pero bueno. ¿Podemos intentar aturdir a alguien? No, tienen muchísima resistencia a todo. Vale, podría curar, pero esta señora está bien. Y como digo, me interesa que ella esté un poco baja de vida, entonces no hace falta. Vamos en su lugar a ponerle expiación a otro enemigo, para que el Judicator les pueda partir la cara. Recordad que el Judicator lo llevo medio tanque, entonces tengo que acordarme de no atacar siempre. Si veo a alguien mal, que necesita ayuda o lo que sea, le protegemos y ya está. En este caso, el bufón justamente no debería tener tanto problema porque lleva un montón de esquiva, ¿vale? Entonces, uno esperaría que por su cuenta él esté bien. Debería proteger más a la Vestal, pero bueno, como habéis visto, el primer golpe se lo ha comido. En fin, nos quitamos un enemigo, buen crítico. Ahí está, ya son solo 3, eso está guay. Podría empezar ya a quitar estrés con el bufón. Y esto es difícil darle. Vamos a intentar cargarnos al caracol, aunque esto va a reflejarle daño, pero bueno, no pasa nada. Le pongo el sangrado y que con eso se vaya muriendo, ¿no? Porque son 8 de sangrado, tiene 20 de vida, se acabará muriendo.
Aquí podemos intentar pegarle a este bicho. Solo es un 73% de probabilidad de darle, pero había que arriesgarse. No es tanto 73%, ¿vale? Es normal que lo esquive. Pero si le doy yo creo que la mataba de una, o sea que ni tan mal. Ni tan mal. De todas formas vamos muy bien de vida, o sea que ya pues tampoco pasa nada. Bien, el caracol como digo ya me olvido de él, se va a ir muriendo poco a poco. La araña es difícil darle, aunque tengo la misma probabilidad de darle que a este tipo. Le voy a dar. Hola, criticazo a casa. Venga. Como habéis visto llevo buen daño, ¿eh? Llevo buen daño con esta señora. Le pongo... Le puedo poner expiación al caracol por si ataca, que nos cure. Porque como eso no hace daño, no me va a reflejar daño. Entonces, pues, da igual. Joder, tú. Menos mal que el bufón su trabajo era esquivar, ¿sabes? Menos mal que su trabajo era esquivar. Al menos no le han aturdido. Pues vamos a quitar algo de estrés. A ver qué remedio. Me acaban de poner más estrés. Pero bueno, no contaba con el crítico, la verdad. A ver si ahora se muere, eso es. Y ya solo nos queda un enemigo. Vamos a intentar recuperarnos. ¿Vale? Voy a intentar dejarlo con vida, porque igualmente se va a morir en la siguiente ronda. Y vamos a dedicarnos ahora a quitar estrés, curarnos todo. Me has puesto una enfermedad. Era necesario, amigo, justo al final. De verdad. Y se muere, tócate los huevos. Joder. ¿Se le ha ido? No, es que no estoy. Menos 5 de esquiva. ¿En serio? ¿Me voy a tener que gastar ya un kit contra enfermedades tan pronto? Bueno, pues ya solo llevamos uno, es lo que hay. ¿Qué se le va a hacer en el primer combate? Al menos la zona no es tan grande. Si nos aparecen un montón de Davalorios de estos que son enemigos, pero son enemigos opcionales, la zona realmente no dura tanto. A ver, abres esto, muy bien. Yo no te he dicho nada, no sé por qué lo abres tú solo. Que lo iba a abrir igual, no me malinterpretéis, pero... No sé, déjame que lo haga yo, hombre. Pasamos... Ahí va, el sapo, ¿en serio? El problema es que estos dos enemigos no los quiero porque hacen estrés. Pero a la vez, cuando hay un sapo... No es tan buena idea matar a los otros enemigos porque el sapo puede invocar más. Pero claro, es que estos, como digo, me ponen estrés. Y eso no lo quiero, la verdad. No lo quiero. De hecho, en vez de bufar al equipo, voy a quitar estrés directamente. Fijaos lo que os digo. Voy a prescindir del bufo que siempre pongo en la primera ronda y ya está. Aquí te voy a gritar, eso sí. No hay otra cosa que pueda hacer en la primera ronda. Bien, menos daño y menos esquiva para todo el combate. Le voy a poner también expiación para que el Judicator te parta la cara, ya que es el único al que le puede pegar, si no me equivoco. Y de hecho le voy a poner también Amber Black, ¿no? Sí, aunque no llevo el ataque que le hace bono tanto con expiación y Amber Black, pero bueno, está bien. Voy a aumentar el estrés, solo 10, no pasa nada. Aunque me ponen un debuffo de más estrés, eso sí que es malo. Vale, me ponen un debuffo solo una persona, ese debuffo te lo puede poner en todos. Por suerte no ha sido el caso. Y esto era otro debuffo, ¿no? ¿Qué hacía? Menos 30% de daño. Joder, me has jodido, porque se lo has puesto justamente a nuestro mejor DPS. En fin, es lo que hay. Vamos a empezar a ponerle sangrado. No lo he conseguido. Los otros dos, pues voy a confiar en que los pueda medio ignorar y ya está. Creo yo. Voy a quitar estrés. ¿Vale? Voy a atacar solo con los otros y el bufón que se dedique a quitar estrés y ya está. Es que como digo, es que aunque los mate... Va a invocar más bichos el sapo, entonces la prioridad aquí tendría que ser matar al sapo, la verdad. Puedo intentar aturdir a alguno de ellos, esto es un 140% de probabilidad. Él tiene un 85% de resistencia y no ha habido suerte. Pues bueno. ¿Eso me puede mover? No, vale, era otro ataque el que te puede mover. Eso me hace un montón de estrés, eso sí. Pero bueno, podría ser peor. Debía pegar sin más, ¿no? Yo creo que sí. Ponle sangrado, bien. Aún le queda mucha vida, eso es lo malo. Vamos a ver si conseguimos ponerle bastante. 16. Podría intentar calcular con el sangrado, cuando le quede poca vida, cargarme a los otros enemigos y que él se vaya desangrando con el sangrado, valga la redundancia, y ya está. Voy a volver a intentar aturdir a este bicho para que se esté quieto. Ahí está, perfecto. Así no hace falta que lo matemos. Y tengo que seguir quitando estrés, ¿no? Porque me acaban de aumentar bastante. Bien. Ahí está. A ver si esquivamos. Aunque es a la bestia no tiene muy buena esquiva. Al menos no la aturden porque lleva más resistencia al aturdimiento. O sea que está guay. Lo malo es que por más que me cure el estrés, si no paran de ponerme más, pues no hago nada, la verdad. Lo único que hago es simplemente intentar que no avance tan rápido. Lo bueno es que al sapo ya no le queda tanta vida, solo le quedan 100. Solo. Solo 100, ¿sabes? Y yo solo le hago 24 por turno. Ahí, le pegamos otra vez. Más sangrado, 32.
ya estamos cerca en realidad de quitarnos de en medio. Yo creo que incluso ya podríamos empezar a pegarle a los otros enemigos. Vamos a quitarnos a uno de ellos, venga. Confiaremos en que el sapo no invoque más y ya está. Vuelvo a quitar estrés. No me interesa arriesgarme. Quiero que estemos siempre bajos de estrés, que luego vienen las sorpresas. Esquiva. Joder, bufón, que llevas 47 de esquiva, cabrón. Y encima te han aturdido. Tócate los huevos. Pues nada, es lo que hay. No le ha apetecido esquivar. ¿Qué se le va a hacer? Eso sí lo esquiva, por lo menos. Guay. La diabla, que no es el bufón, pero bueno. Le pego a la avispa esta, que se vaya muriendo. No le he puesto sangrado, maldita sea. Mira que el sangrado es de lo mejor para esta zona. Pero no caen, ¿eh? Tienen mucha resistencia. Eso, mucha suerte. Pero está bien. Este turno no podemos quitar estrés porque tenemos un aturdido, es lo que hay. Le pegan a la diabla, lo cual realmente no me fastidia tanto porque, como digo, cuando esté baja de vida va a pegar mucho más. Aquí podría quitarme o al avispa o pegarle ya al sapo, ¿eh? Son 32 de daño. Puede invocar a un otro enemigo porque él le queda un turno, le queda una acción. Entonces creo que voy a simplemente rematarlo y ya está. Bien, está muerto. Perfecto, aunque no le hubiese puesto más sangrado ya estaba muerto, o sea que guay. Uno fuera. Voy a hacer una curación grupal, creo yo, porque a la avispa esta no le puedo aturdir, ya que lleva mucha resistencia. Sí, hacemos una pequeña curación y ya está. Como veis no curo tanto, pero oye, ni tan mal. Nos hemos quitado ya 2 enemigos de golpe, ya solo nos quedaría el gusano. Bien. Y ahora hora de, pues, hacerle un destrozo, la verdad. Perfecto, de un golpe, ya está. Ha sido un combate largo porque es una esponja de daño el otro, pero es lo que hay. No me interesa el ámbar, la verdad. Se puede quedar ahí. ¿Hay alguien que lleve un espacio aquí? Sí. Tú no. Tú no. Tú no. Solo tú, vale. Pues aplicamos, o sea, activamos esto con ella porque te puede dar un rasgo de esta zona. Y eso nos puede interesar contra el jefe, la verdad. Por desgracia no ha sido el caso, pero habría estado bien. Por cierto, creo que esto de los castónidos, lo único bueno que tienen... Bueno... Lo bueno que tienen los combates estos opcionales de los castónidos es que creo que no los pueden activar de ninguna forma. Aquí el Judicator decidió otra vez activar algo que quería que lo hiciese la diabla, por lo que acabo de comentar, de que puede ganar un signo positivo, pero no ha querido. Otra trampa que no he detectado. Siempre me las como, ¿sabéis? Las trampas, aunque las detecte. Oye, pero Judicator, ¿qué rasgo tienes tú? ¿Qué rasgo tiene? Es este, el de Archaenomanía. Son concurios de los cabarots. Bueno, claro, esto es una urna antigua de los cabarots, ¿no? Pero se puede estar un poquito quieto, creo yo. No nos ha salido exploración. Eso es malo porque no sé si aquí está el jefe. Pero no voy a acampar sin saber si está. A las malas nos retiramos del combate porque no llevamos tanto estrés. Acampamos y ya está. Intentamos volver a entrar. La legión perdida. No tiene mucha resistencia al sangrado, o sea que realmente en esta zona no me joden tanto, ¿sabes? En esta zona realmente no me fastidian demasiado que aparezcan. Entonces, vamos a... Creo que vamos a marcar... Este tipo me pone sangrado, pero el sangrado la verdad que me da un poco igual, ¿no? Estos también. Idealmente me cargaría el ballestero de atrás, pero claro, a él no le puedo hacer nada. Pues vamos a marcar a uno de estos pringados y ya está. Y nos lo vamos a quitar de en medio cuanto antes. ¿Tú vas a seguir quitando estrés? ¿O en este combate me interesa potenciarme en el primer turno? Creo que me voy a potenciar, la verdad. Para intentar matar a un par de enemigos rapidito. Y así el combate es mucho más fácil. Aquí les quitamos, como siempre. A ver si les ponemos un debufo. Ahí está, perfecto, menos daño durante toda la batalla, eso se nota mucho. Y le vamos a poner Amber Light al que he dicho, ¿vale? Ahí, me voy a centrar en él, por ahora al menos. Vamos a intentar matarlo. Ellos se bufan con más daño, siempre hacen lo mismo. Bien, este tipo creo que nos va a marcar a alguien con expiación, si no me equivoco. Sí, a 2 personas, de hecho. Oh, pero lo hemos esquivado, eso es muy muy bueno, ¿sabes? Muy muy bueno. Y al ballestero le ha venido fatal el movimiento que le han hecho. Genial, vale, ha salido genial el primer turno, literalmente perfecto. Difícilmente podría haber salido mejor. De hecho, creo que es imposible que hubiese salido mejor. Como no hubiese fallado este tipo, el bufo que se pone a sí mismo, ya me dirás. Podría quitarme estrés, como digo, pero... Le voy a pegar al ballestero, aunque no le haga mucho. Es que me lo quiero quitar cuanto antes, ¿sabes? Y aquí vamos a aturdir a alguien. Me iba a quitar este tipo aún así. Realmente me renta tanto aturdirlo. Pero es que no hace falta que cure porque estamos todos bien de vida. Voy a intentar aturdirlo. Lo que pasa es que si lo aturdo, claro, ahora no me interesa cargármelo, ¿no? A ver, le puedo dar un ataque aunque lo haya aturdido.
simplemente para rematarlo. Pero es que va a ser un gasto de turno. También podría ponerle a este tipo Amber Blight y en el siguiente turno aturdirlo, o intentarlo, porque es un 150% de probabilidad y él solo tiene un 90% de resistencia. Sería un 60%. Nada, es mejor que nos quitemos a este tipo, la verdad. Ya está, un enemigo menos. Ya son 3 contra 4. Ya tenemos una gran ventaja. Y de hecho, perfecto, 2 contra 4, ya está. Ahora me voy a dedicar a quitar estrés, curarme los ataques que me hagan, lo jugamos lento. Me acaban de hacer un crítico, o sea que sí. Hay que jugarlo lento ahora para recuperarnos de esto. Hay que ir con mucho cuidado. Nos quitamos estrés, como digo, nosotros lo jugamos lento, nos vamos recuperando. No queremos perder nada de vida en este combate. Queremos salir de aquí mejor de lo que hemos entrado. Le pongo ahí sangrado a este pringado, que él también me va a poner. Pero bueno, yo me lo puedo quitar con la curación. Aunque creo que la curación grupal de la Vestal no puede, ¿eh? Solo puede quitártelo la curación individual. Le voy a pegar a este pringado solo para matarlo con el sangrado. No se va a morir, pero bueno, en 2 turnos se muere. Como digo, esto creo que sí, es solo gracia divina, esta curación la que quita el sangrado. La curación grupal no la quita. Entonces, como el bufón tiene mucha menos vida, se la vamos a quitar a él. Aunque el Judicator tiene mucho más sangrado, pero bueno, yo creo que estará bien, ¿eh? Le he puesto 2 avalorios de vida, que no se queje. Curan al otro pringado, pero bueno, tampoco me importa demasiado, la verdad. Voy a seguir quitando estrés. Ahí estamos. Queremos jugarlo muy, muy lento. Y le voy a poner sangrado otra vez. Se lo curas, se lo vuelvo a poner. Y esta vez con un crítico. ¡Hala! Cúrale eso, crack. Muy bien, un solo enemigo. Me da completamente igual, yo voy a hacer curación grupal. Y ahora voy a dedicarme a partirle la cara. Lo malo es que me voy a poner mucho sangrado, ¿no? Bueno, son solo 12, tampoco es el fin del mundo, la verdad. Mira, te pongo Amber Light. Y ahora te voy a intentar aturdir durante 2 turnos. Para seguir recuperándome. Yo voy a quitar aquí estrés al Judicator. Perfecto. Estamos muy bien, ¿eh? Así, yendo poco a poco. Sí que los combates tardas más, pero si los juegas lento, te aseguras de que todo vaya bien. No me voy a arriesgar a nada porque ya habéis visto que no paro de perder héroes. Es que a la mínima hago un paso en falso y pierdo algún héroe. Entonces no me voy a arriesgar a nada. Yo lo juego todo al milímetro. Hay que calcular cada movimiento y ya está. No queremos ningún error. Vale, ahora vamos a volver a quitar estrés. Y ahora en este turno sí que acabamos el combate, creo yo. Por cierto, no le he puesto el aturdimiento, ¿no? No. Voy a intentar aturdirle también con esto. De hecho lo voy a hacer, venga, criticazo. Aturdido, a casita, crack. Lo malo que no he curado, pero bueno, estamos bien. No hay ningún problema. Muy bien. El mata que se quede aquí. Vamos a quitar este obstáculo con un antídoto. Y ahora, ¿puede estar el jefe aquí? Puede estar. ¿Sabemos si está? No tenemos ni idea. Podría curar al Judicator por si acaso. De hecho lo vamos a hacer, que para algo tenemos comida de sobra. Vamos a ir full vida. Bien. Ahí. Dime que estás. ¡Está! Vale, hemos tenido suerte entonces. ¿Salgo para conseguir un bufo de acampada o...? No. Vamos a intentar ver cómo es el jefe. Es como el... Es como el jefe este de... No me saldrá ahora. Como el jefe del Darkest Dungeon original, en el que son cuatro grupos de carne, ¿no? Es exactamente lo mismo. La carne deforme de las cloacas del primer Darkest Dungeon. Hace ya del laberinto, perdón. Hace tanto que no juego que no juego a ese que ya ni me acuerdo. Pero bueno, sí, es ese. No sé por qué tiene una zona en rojo. Son solo como 2 enemigos. No, son solo 2 enemigos. No, sí, no es lo mismo. Son 3. Son como 3 enemigos que sí que comparten vida, o sea, tienen esa mecánica. Pero luego el core está aquí atrás. Y tiene 260. Vale. O sea, que estos solo pueden hacer una acción, ¿o cómo? Porque aquí pone que todos tienen una acción. Vamos a ver las resistencias, ¿vale? Vamos a investigarlo todo. ¡Ay, mierda! Me he equivocado de cambiar al bufón de sitio. Bueno, como solo es para investigar, no pasa nada. Tengo que acordarme de ponerle estabilidad. Y a este señor también. Tengo que ponerle esto. Vale, pues está decidido. Vamos a acampar. O sea, vamos a ver lo que hace el jefe. Vamos a salir. Vamos a acampar una vez. Nos vamos a quitar estrés y nos vamos a curar. Y luego nos vamos a acampar una segunda vez. Y nos vamos a poner bonos de combate, ¿vale? Entonces vamos a jugar defensivo. Y vamos a simplemente ver lo que hace el jefe, ¿no? ¿A quién le puedo poner esto? ¿Serán inmunes? Este tiene pinta de curar, ¿no? Y estos tienen pinta de atacar. Vamos a ponerle a uno de estos
Expiación. Le he bugueado la vida. Vale, ya no. Polinación. ¿Eso qué hace? Debufo que me hace en ataque un objetivo aleatorio durante 3 turnos y menos 15 de esquiva. ¿Vale? Este tipo protege. No, pone reflejar daño, perdón. Y también se le ha puesto al core. Se le ha puesto a este también, ¿vale? Ok, o sea que ahora reflejan daño. Está bien. Poco a poco, ¿vale? Vamos a ver muy bien lo que hacen y luego, como digo, salimos y ya está. Les voy a gritar, obviamente. Venga, toma, gritito. No les hago nada, de hecho gana un debufo ella. Pero bueno, a ver, ha ganado solo el debufo de que está en cooldown, ya está. Más reflejo de daño, vale. Les vamos a poner Amber Blight, supongo. A este, por ejemplo. Me ha esquivado. Bueno, la verdad que el primer turno de primeras lo he hecho fatal, ¿eh? ¿Y esto qué hace? Me pone Leeching. Me ha puesto Leeching en la Vestal. Eso es malo, la verdad. Y cambia. O sea que sí, es literalmente como el jefe de la masa uniforme del primer Deathcast Dungeon. Salvo que es más difícil. Solo eso. Imagino que a este no le podemos quitar vida, ¿no? Los 510 de vida, ¿estos los podemos quitar o no? No lo sé. En cualquier caso, nuestro énfasis sería la cuarta posición. Que por cierto, me viene muy mal porque... Claro, ¿cómo le pego yo a la cuarta posición? Vamos a pensar. Vale, antes de hacer nada vamos a pensar, cuando entre de nuevo, ¿qué puedo hacer? Esta habilidad la puedo usar para pegarle al jefe. El problema es que hace poco daño. Vale, hace solo un 50% de daño. No tengo equipo para pegar atrás, realmente. Puedo pegar con la Diabla, con el Cisne Negro. Pero claro, quitarle 260 de vida solo con un héroe está difícil, porque el buzón también solo puede pegar a la segunda y tercera, o sea, a la segunda y tercera posición. Entonces voy a tener que quitarme estos del primero. Pero son 510 de vida, ¿sabes? Va a ser muy difícil. Y probablemente se van a poder curar. Pero es que al core, como digo yo, no voy a poder matarlo. Bueno. Habrá que ver. Por ahora vamos a atacar, ¿vale? Ahí está. Me encanta cómo se buguea lo de la vida, la verdad. Me encanta. Aquí... Seguro voy a aplicar el Leeching. Pero estoy por aplicarlo ya, sinceramente. Ahora que no les he quitado prácticamente nada de vida. Pero es que me lo va a poner de nuevo, ¿no? Ya, pero si no curo, ¿qué hago? Podría aturdir a uno de ellos, pero claro, aunque lo aturda, ¿de qué sirve? No, pero todos tienen una acción. Aunque aquí ponga que es una acción. Mira, mira, mira. No, ahora sí aparecen los 3 enemigos. Es que está esto como medio bugueado. La barra de vida la comparten, pero cada uno tiene su acción. Podemos aturdir a uno de ellos. Esta zona que parece como la más débil. Ahí está. Le he dado a la que no era. Yo quería darle a este de atrás, pero bueno, está bien. Polinación otra vez. Eso me ponía estrés y me ponía el debufo. De atacarle a un... Ah, claro, porque es un 30% de probabilidad de atacarle a un objetivo aleatorio. Entonces, aunque yo le haya intentado dar a este, le he enfocado a este. Porque, como digo, es una probabilidad de darle a otro. Les podemos poner Amber Blight, ¿no? ¿O no? Tengo un 90% de probabilidad de darle. Le pongo Amber Blight. Creo que le voy a poner Amber Blight en vez de pegar directamente. Ahí está. A ver, si les pongo a todos bufos, eso al final se va a notar bastante, ¿no? Si le pongo a las dos primeras partes Amber Blight, eso podría estar bien. Y aquí si hago Cisne Negro le pego al core como tal. Pero claro, es que si me dedico a pegar al core y a la otra zona no hago nada. Me tengo que centrar en uno de ellos. Pero bueno, vamos a seguir viendo lo que hacen. Este señor me hace sangrado y ese símbolo ¿qué es? ¿Qué significa eso? Protege al jefe, vale, eso no está bien, pero bueno. Odio del core. Me haces... ¡Hostia puta! Lo que me acaba de hacer, tú. Lo que me acaba de hacer. Eso quita muchísimo. Vale, a ver. El otro tenía este ataque, quiero ver lo que hace, ¿vale? Vamos, perdonad que vaya tan lento, pero es que esto hay que investigarlo. O sea, tenemos que ir con mucho cuidado. Lo usa como una acción gratis. O sea, que no gasta el turno en hacer eso. No gasta el turno para usar el reflejo carnívoro. No, pero sí lo ha usado, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Yo he visto que lo ha usado. Además solo le pone esa habilidad. No tengo ni idea, la verdad. Supongo que lo pone así porque está programado para que no se buguee, ni idea.
No tengo ni idea. Pero bueno, vamos a quitar estrés porque me acaban de partir la cara, la verdad. En tema de estrés. No vean, más bien le han partido el cerebro más que la cara. Voy a usar una venda. Está baja de vida. Ahí está. No quiero gastarme todos los suministros porque, como digo, realmente vamos a salir de aquí. Este hombre está protegido por el rango 2. ¿Aún tenéis reflejo de daño? Sí. Le ponemos sangrado, ¿no? Yo creo que sí. Buen crítico. No está mal. ¿Realmente quiero salir o quiero intentarlo? Pero es que mira la barra de vida, también te digo. Mira lo que le acabo de quitar. O sea, eso es solo lo que le he quitado. Me puede interesar tal vez ponerme en el bufón la habilidad de ignorar la guardia, pero es que la tengo a nivel 1, no la he mejorado. No sé muy bien. Estoy intentando ver cómo hacerlo cuando volvamos a entrar, pero no tengo una estrategia clara, ¿eh? No se me ocurre... Por cierto, ya le he activado lo del leeching, pero bueno, tenía que hacerlo en algún momento. Tengo que curar con la Vestal, es su trabajo. Ahora que tenemos aquí Amberblight, vamos a simplemente pegar, ¿no? O le pongo a este también Amberblight. Le pongo a este de la segunda posición también Amberblight. No es mala esa, ¿eh? Ya es un 15% de daño menos en cada uno de ellos. Al final es bastante. Sobre todo teniendo en cuenta que este combate tiene pinta de ser largo. Oye, pero lo del daño de estrés es mucho, ¿eh? Me hacen demasiado daño de estrés. Demasiado. Chomp. ¿Eso qué hace? Sangrado, sin más. Está bien. Y ahora cambiáis de nuevo a este bicho que te pone el sangrado, ¿vale? El que te pone el reflejo de daño. Y tiene regeneración de vida. ¿Les puedo aturdir? Solo a uno de ellos. Voy a volver a usar cisne de hierro, creo yo. No le he dado, pero bueno. Y tú... tienes que quitar estrés, ¿no? Creo yo. Es obligatorio, básicamente. Si no, van a llegar al máximo. Estoy por llegar, yo que sé, hasta el turno 6, tal vez. Vamos a seguir intentándolo, ¿vale? Vamos a seguir un poco más. Es que no voy a ganar el combate así, porque mirad lo poco que le he hecho. Pero es que aún no tengo una estrategia clara. Entonces, aunque salga de aquí, ¿de qué me va a servir? Ya, pero es que no voy a hacerles nada. De hecho, voy a retirarme ya. Vale, no llegáis hacia el estrés ninguno, eso está bien. Ahora nos vamos a ir hacia atrás. Venga, no os quejéis, ¿eh? Venga, hacia atrás, amigos. De hecho, comed ya. No quiero comer aún. Quiero esperar a acampar, ¿no? O quiero comer ya y luego acampar. No, voy a guardarme la comida. Voy a guardarme la comida. De hecho, solo le voy a dar al bufón, porque él tiene menos vida. Le doy 4. Ya está lleno. Vale, se ve que aún no ha pasado tanto tiempo como para que quiera más comida. Vale, vamos a centrarnos en quitarnos estrés. Esto me quitaría estrés, pero me pone un debufo. En teoría este debufo debería irse al acampar de nuevo, pero no me fío lo más mínimo. Entonces no sé si usarlo. Ahora, como digo, solo me interesa usar cosas que me curen y me quiten estrés, ¿vale? No bufos de combate, porque vamos a acampar 2 veces seguidas. Vale, esto, aquí tenemos esto de estrés. Quitamos a todos estrés. Esto también. Esto también. Perfecto. También podría poner bufos de menos estrés, pero eso en todo caso debería ser en la segunda acampada. Claro, no en esta. Bien. Y me faltas tú, amigo. A ver, ¿qué tienes tú contra estrés? Lo de curar, ponte aquí para curar. Ganar residuo de ámbar. Pero el combate no estaría mal, ¿no? ¿O sí? ¿O no me conviene para este combate? Esto cura estrés. No lo sé. Vamos a acampar. Vamos a acampar, anda. Vamos a quitarnos, como digo, el objetivo de esta acampada es quitarnos todo el estrés que podamos. Que no vamos a quitárnoslo todo, pero bueno, vamos a intentarlo. Todos los compañeros les quitamos 20 de estrés y le damos a alguien. Tú, mira. Hala. 20 de estrés para ti. Perfecto. Nos quitamos a todos 20 de estrés. Perfecto. Voy a confiar en que este debufo se vaya y si no, pues mala suerte. Tenemos que evitar una emboscada nocturna, que no queremos sorpresas. Pero esto no me quitaría estrés. También tenemos aquí otra habilidad que quita acampada nocturna. Pero solo da daño. Voy a usar esta. Venga. Y nos quedan 6 puntos. Podemos quitarle 15 de estrés a un compañero. Eso no está mal. Pero en realidad esto no me sirve porque esto también quita 15 de estrés y es solo un punto menos. Esto quita 30 de estrés. Vale, esto nos viene mucho mejor. A ti. Ahí está. Me quedan 3 puntos.
3 puntos, ¿eh? Hay que ver muy bien lo que hacemos. Podría simplemente curar. Creo que voy a curar. Vale. Y el punto que nos queda, pues no lo puedo aprovechar. Ahí está. Ahora vamos a volver a acampar cambiando las habilidades, ¿vale? Voy a intentar que coman otra vez, porque tenemos comida de sobra. Ahí está. Ahora vamos a cambiar las habilidades de acampada a cosas de combate. El residuo de ámbar no sé si lo voy a llevar, la verdad. También voy a poner menos estrés recibido durante batallas, porque eso puede estar muy bien. Curación de estrés recibida si no eres pagano. ¿Cuántos tenemos que no sean paganos? Todos menos él. Me puede interesar usar esto, ¿eh? Porque es más curación de estrés recibida si no es pagano. O sea que sería a todos los compañeros. Y además, igualmente a él no le aplicaría porque él no es un compañero. Entonces a él no le pondría el debuff. O sea que sí, se lo pondríamos a todos los compañeros. Eso puede estar muy bien. Usaría también esto, pero no, estabilidad le da daño a él, pero le quita a los demás resistencia al debuffo. Y eso no nos viene bien, porque en este combate hay debuffos. Puedo poner crítico y precisión un aliado. Eso puede estar guay. Sí, eso está guay. Vale. Aquí, ¿qué tenemos que nos puede interesar? Más daño en posición 1, ¿no? Eso lo queremos. 100%. Más crítico, eso puede estar muy bien. Esto sí que no. Me voy a poner esto mismo. Ahí. Vale. Tú tienes algo de combate. Tienes más precisión y crítico también. Perfecto. Y también ponme que puedan recibir menos estrés. Y tú más de lo mismo, ¿no? Menos estrés, más precisión, más daño si eres religioso. ¿Hay alguien que religioso? El bufón. Pero el bufón no pega siempre, también quita estrés. Entonces no me renta tanto esto, ¿eh? Y a esto, a un compañero le pongo menos estrés recibido si es religioso. También sería el bufón. Esto sí me interesa más, ¿ves? Le puedo poner 30% menos de estrés recibidos al bufón. Y eso puede estar muy, muy bien. Protección no nos sirve de nada realmente, porque pone mucho sangrado y ataques de esos. Entonces yo creo que la protección no la quiero, sinceramente. Además, solo renta si son religiosos, si solo tenemos un religioso, como ya hemos dicho. O sea que, sin más. Esto sí que lo tengo que usar, aunque no vaya a ser muy útil porque tenemos que prevenir la emboscada nocturna. Y como digo, la otra habilidad no puedo usarla porque nos quitaría resistencia al debuffo y eso no lo queremos. Muy bien, pues hacemos otra acampada. Volvemos a usar la comida a tope. Festín, ahí. Y ahora, lo primero de todo, vamos a ponerles a todos un 20% de estrés, o sea, de curación de estrés recibido, ¿vale? Perfecto. Eso por una parte. Luego, 25% de daño a la diabla, sí. Y el crítico, podemos ver lo del crítico, ¿eh? Nos quedan 8 puntos. Nos quedan 8 puntos. Les podría poner un 15% de estrés menos recibido a todos los compañeros. Pero son 3 puntos. Por cierto, lo primero de todo hay que quitar aquí 4 puntos. Para prevenir la emboscada nocturna. Entonces son 4 puntos. Solo puedo usar una habilidad más, ¿no? Podría darle un 15% de daño al bufón y 10 de precisión. Darle a un compañero 10 de precisión y 8% de crítico. Que todos los compañeros reciban un 15% menos de estrés. Y en realidad no está tan mal eso, viendo todo el estrés que te ponen aquí. O 10%... Creo que voy a hacer esto, sinceramente. Creo que voy a hacer esto. Voy a hacer esto. 15% de estrés menos a todos. Vale, esta señora se cura un 20% más de estrés. Recibe un 15% menos. Tú te curas un 20% más. Tú recibes un 15% menos. Y tú ambas cosas. Y tienes un 25% más de daño. No está mal. No está mal. Me gusta. Creo que ha sido un buen uso. Si no tuviese este jefe, el debuffo ese, o sea, no tuviesen lo de los debuffos, podríamos haber usado esto y le damos un 15% de daño al Judicator, pero bueno, no es el fin del mundo. Vale, pues vamos bien. Llevamos bastantes suministros. Vamos bien preparados. Sabemos lo que hace el jefe, pero sigo sin tener ni idea de cómo jugarlo. Por cierto. No entres. Cámbiate de posición. Tú. Cámbiate una habilidad. ¿Cuál? Probablemente el bufo. No voy a usar el bufo, ¿no? Porque voy a tener que quitar estrés. Tengo que pegar, porque es que si no, no vamos a matar aquí a nadie. Me voy a poner preludio y me voy a quitar los bufos. Ya está. No sé si es buena idea, pero es que necesito el resto de habilidades. Tú aquí. Como no vas a pegarle al de atrás, el stun nos lo vamos a quitar. El Amber Blight lo voy a dejar.
Vamos a ponernos que hagas más daño contra Amberblight y espiado. Entonces vamos a ponerle Amberblight y expiación a las dos primeras posiciones y vamos a pegarles como un todo el rato con eso o con el sangrado, dependiendo de las resistencias que tengan, ¿vale? Luego, la Vestal está bien y tú, pues bien, porque no te voy a poner lo de rabia, porque solo te da daño durante 2 turnos y esto sirve para combates donde puedes matar al enemigo rápidamente, o sea que aquí no nos sirve de nada. Creo que así está bien, sinceramente. Creo que así vamos bien. Vale, pues oye, que pase lo que tenga que pasar. Más preparado que esto es imposible ir, ¿eh? O sea, más preparados que este combate no hemos ido nunca. Si no sale bien, pues mala suerte. Ya está. No queda más. Vale, vamos a ver. Primera formación. Nos ha puesto... Ya se han puesto reflejo de daño. Eso no me gusta, pero bueno. Esto se ponen 2 de reflejo de daño. Bueno, es lo que hay. No le podemos pegar al core entonces, porque tiene un 40% de reflejo de daño. Pero sí que le podemos pegar a este de aquí, ¿eh? A esta parte sí que no tiene reflejo de daño, o sea que deberíamos de pegarle a esa. Aparte de eso... Vamos a ponerle entonces expiación a esta parte. Bien. Ahí está. Ahora le vamos a poner Amberblight. Lo primero, el preludio. Como digo, el bufón va a perder 2 turnos porque ahora va a tener que volver hacia atrás, pero bueno. Vamos a intentar ponerles el debuffo permanente, aunque no sé si al cambiar de... Le he puesto a 1, vale. Es un 10% menos de daño durante toda la batalla. Creo que aunque se cambien de posición, los debuffos y todo eso no se van. O sea, aunque cambien los enemigos. No puedo usar Amber Nail porque estoy... porque no lo puedo usar aún en la tercera posición. Pues entonces lo que voy a hacer es simplemente moverme el lugar y así el bufón ya está en su posición correcta. Vale, por ahora ha esquivado, eso está muy bien, ¿vale? Por ahora hemos empezado muy bien. Casi perfecto. Aunque me he comido un ataque, pero bueno, está guay aún así. Ha sido un inicio casi perfecto. O sea que el primer turno bastante bien. No tenemos que quitar estrés, podemos pegar. Pegamos de hecho, me viene genial que haya puesto este enemigo porque este enemigo no lleva prácticamente nada de resistencias. O sea que perfecto. Ahí está, le pegamos. No le hemos puesto sangrado, por desgracia, a pesar de que tiene muy poca resistencia, pero bueno. Me ponen otra vez el debuffo de atacar a un enemigo aleatorio, menos esquiva. Es lo que hay. Voy a poner expiación. O sea, ¿quiero poner expiación a otro enemigo? ¿O quiero esperarme a que estemos bajos de vida para usar el debuffo? Porque ya tenemos en una expiación. ¿Sabéis qué? Me voy a esperar. Voy a hacer una curación grupal o quitarme el sangrado. Voy a quitar el sangrado. Vamos a jugar muy inteligente, ¿vale? Con mucho cuidado. Aún tiene reflejo de daño el core, entonces no le podemos pegar. Vamos en su lugar a pegarle entonces este componente. Vamos a intentar quitarnos a esta zona primero y luego ya vamos a poner el core o algo. Aquí tengo que poner Amberblight. Vale, ya tenemos... ¡Ay! Le ha dado al otro por lo de darle un aliado a un enemigo aleatorio. ¡Qué pena! Quería darle al otro para ponerle ya el Amberblight y expiación y empezar a hacerle un daño brutal con ambos efectos. Joder, oye, que tengo... Ah, no, es verdad. El bufón no tiene menos estrés recibido, solo tiene más curación de estrés recibida. No pasa nada, ahora lo curamos. Veamos, ¿qué nos ponen? Los enemigos que protegen. Estos me joden, ¿ves? Porque llevan 50% de protección, pero no tienen mucha resistencia al sangrado, o sea que realmente tampoco cambia mucho esto. No, realmente no cambia mucho. Vamos a curar estrés. 14, ni tan mal. Aunque él me pone mucho más por turno, pero menos daño de estrés no puedo recibir. Vamos entonces a... ¿Aún tiene reflejo de daño? Sí. Pues le vamos a pegar a este, aunque sea un tanque. Le vamos a intentar poner sangrado. No lo he conseguido, mala suerte. Curación grupal, no. Pero es que aún no quiero poner expiación de nuevo. ¿Hay alguno que pueda aturdir? No realmente. Pues curación grupal, no tengo otra cosa que hacer. Aún no nos han puesto leeching, o sea que estamos bien en ese aspecto. Y hemos puesto Amberblight, pero no el objetivo que yo quería. Entonces voy a volver a perder un turno poniéndole a este. Lo he conseguido, lo he conseguido. Perfecto, perfecto. De hecho debería poner Amberblight, ya está. No, ya están en los dos. Como estos dos ya llevan Amberblight, eso ya es un 15% menos de daño en estas dos posiciones permanentemente. O sea que guay. Y de hecho al proteger ahí va a recibir más daño, ¿no? Sí. Aunque se ha puesto resistencia al veneno y al sangrado. Eso me jode. Ay, no, me han puesto leeching en la Vestal. Eso me jode, ¿ves? Eso me jode. Porque ahora si curo... Si curo con la Vestal les voy a curar a ellos. Bueno, podemos aprovechar y poner expiación si hace falta, ¿no? Me ponen otro de bufo.
Está bien, no pasa nada. Ya que tenemos... Ya se le ha ido la expiación. Tengo estrés. Debería seguir curándolo o pegar. No vamos mal. Le hemos quitado ya un cuarto de vida. Vamos a curar estrés. Vamos a curar estrés, anda. No quiero arriesgarme a nada. No podemos volver a iniciar el combate porque ya hemos usado los buffos, entonces no nos queda de otra. Aquí no tiene mucha resistencia al aturdimiento, ¿eh? Bueno, a ver, yo tengo un 140% de probabilidad. Ellos tienen un 90 y 75 de resistencia. Hay una pequeña probabilidad de que les ponga aturdimiento, pero es que a la vez esta señora es la que tiene más bufada de daño, ¿sabes? O sea, todo su trabajo es hacer daño, entonces creo que no me renta ni siquiera, aunque les quite 2 acciones. Creo que necesito pegar, 100%. Sí, tengo que pegar con ella. Pero no le pongo sangrado, tú. No les pongo sangrado. Si no le pongo sangrado, esto está un poco jodido, ¿eh? Ponle expiación ya. Bien, doble expiación. Ahora el Judicator le va a reventar la cara. Esperemos. A no ser que le esquiven o lo que sea, pero esperemos que no sea el caso. Pégale con esto. Daño contra expiación y Amberblight. 25 solo. Vale, porque le ha dado al otro. Joder, es que lo de darle un objetivo aleatorio te jode, ¿eh? Eso jode bastante. A ver, que 25 de daño no está tan mal, pero es que si le hubiese dado al otro habrían sido mucho más. Y ahora ya es un tanque. Es que este ya lleva un 70% de protección. Aquí ya eso no lo puedo hacer. Bueno, seguimos quitando estrés. Bien. Ya les hemos quitado, no sé, un 20% de vida. Y nosotros no vamos tan mal. Si no fuese porque el estrés se va acumulando. Es lo único que me preocupa. Si curo, le voy a activar el leeching. No puedo aturdirlos. Puedo aturdir a esta parte. Es que no quiero curar aún, la verdad. Bien, he aturdido a uno. Algo es algo. Y de hecho tú vas a pegar, ¿no? Es que tienen resistencia. Es que tiene mucha resistencia al sangrado. Pues pégale a esta parte. Pégale a esta parte, sí. Bien. Ahí está, sangrado, me gusta. Le hemos quitado bastante vida. Eso es más estrés. Uf, es que me ponen mucho estrés. Es que da igual cuánto me quite, ¿eh? No es suficiente. Me ponen mucho más. Al menos estamos teniendo suerte en que no se están centrando en alguien en específico. Y están compartiendo el daño. Pero bueno. Es que aunque le pegue a este no le voy a hacer daño. Tiene 70% de protección. Ambos tienen Amberblight. No le puedo pegar. No le puedo poner a otro Amberblight. No quiero proteger a ningún aliado realmente. O al bufón. Podría proteger al bufón para que no le pongan más estrés. Y además, de hecho, le pondría más curación de estrés recibida. Lo voy a hacer. Le voy a proteger. No le ponen más estrés y ahora le pongo un bufo de más curación de estrés recibida. No está nada mal, ¿eh? Me puedo quitar bastante estrés con esto. En 2 turnos. De hecho, ¿son 3? ¿Son 3 turnos lo que le he puesto el bufo? No lo sé. Vale, aquí van a volverle a ponerle más daño al core, pero bueno, es que igualmente no le puedo pegar ahora mismo. Estos dos no tienen mucha resistencia al aturdimiento, podría intentarlo. Pero sinceramente creo que prefiero pegar, la verdad. De nuevo, esta señora hace demasiado daño como para no aprovecharlo. Lo malo que le ha pegado a la zona al que le refleja daño, pero bueno, es un ataque al azar, entonces no puedo hacer nada. Vemos cuánto se quita. 18 solo, para todos los buffos que lleva. Debería haberse quitado mucho más, pero bueno, yo qué sé. A ver, estos no tienen mucha protección. Tiene Amberblight y expiación. Vamos a ver si consigo esta vez pegarle al objetivo correcto. Le he pegado al correcto, pero no le he hecho tanto daño como esperaba, la verdad. Vamos bien de vida, no hace falta que cure aún. 400, ¿qué? 410% de resistencia al aturdimiento. ¿Qué? Ah, vale, porque está aturdido. Vale. Ya me estaba asustando yo. Podría ponerle expiación a otro, pero es que no nos vamos a curar mucho. Entonces sería bueno esperar. Sería la última cura con expiación. Entonces yo me esperaría, la verdad. Aún no la pondría. Vamos a aturdir a alguien, ¿no? A este mismo. Venga, atúrdelo. No lo he conseguido. Mala suerte. Mala suerte. Me pegan el Judicator. Bueno, es el tanque, no pasa nada. No, le vas al Judicator. Ha sido crítico, pues menos mal que le he protegido, ¿eh? Porque no veas. No veas cómo le han puesto. Vale. ¿Ya se le ha ido la expiación? No, aún no. También. Vale, esta zona me viene bien. Aquí podemos aprovechar, ¿eh? Aquí podemos aprovechar y pegarle a tope. 171 de vida ya.
Le queda poco, ¿eh? Le queda ya muy poco. Polinación, eso me pone el estrés a todos. Está bien. Está bien. No voy a curar aún. Hay que arriesgarse aún más. Hay que arriesgarse aún más, señores. Atúrdele. Bien. Bien. Así nos aseguramos de que no nos pegue y no se le vaya la expiación. Tú sigue quitando estrés por lo que más quieras. Quítatelo a ti, ¿no? Porque aún tienes lo de más curación de estrés recibida durante 2 turnos, sí. Le quitas 18, que no es tanto, pero bueno, está bien. Lo que sea con tal de mantenerlo a raya. Bien, no ataca, no se le va la expiación. Aquí, si no le pegamos un objetivo aleatorio, va a ser bastante daño. Bien, solo 35. Yo me espero mucho más, teniendo en cuenta que es daño extra, pero bueno. Está bien. No pasa nada, poco a poco. Proteges al core, lo cual me da igual, porque no le estoy pegando. O sea que... No sé qué pasa. Lo mismo si me cargo a las vidas estas. Vete tú a saber qué pasa con el core. Lo mismo se vuelve loco y perdemos el combate. Pero no tengo forma de saberlo, entonces pues... Esto es suerte. Esto es probar y ya está. Tú te sigues curando más estrés en este turno, o sea que vamos a aprovechar para quitarte de nuevo 18 de estrés. Y ya vamos a empezar a curar el estrés a otra persona. Por ejemplo, al Judicator, que lleva bastante. Aún no voy a curar. Aún no curo. Aún no, hay que aguantar un poco más. Le ponemos esto. No lo he conseguido, mala suerte. Ponemos sangrado, lo ha esquivado. Mierda. Mierda, este turno no he hecho nada. En fin, mala suerte. Me pegan, bueno. Si me pone sangrado puedo usar una venda, ¿eh? Puedo usar una venda aquí. No me ha dado, bien. Creo que no me han aturdido aún, eso es bueno, la verdad. Con ese ataque he tenido suerte. De hecho, sí, mira, te pongo una venda. Y estoy por usar una escala para no llevarnos sorpresas. De hecho, reciben más estrés. Quítatelo. Se le ha quitado, vale, menos ya no recibe más estrés. Uso una escala, porque no voy a curar aún. Y... a este ya se le ha ido la expiación. No hay ninguno con expiación. Claro, esto no lo puedo usar. Pero es que esto solo sirve si tienen expiación. Y ninguno de ellos tiene Amber Flake. Pues vamos a pegarle a esta zona. 36. Manda cojones. Hace más daño cuando no tiene la expiación que cuando la tiene. Nos lo vamos a cargar ya esto, ¿eh? Bien, lo bloqueo, pero realmente no me sirve de nada porque el estrés se lo come. Pero bueno. Y mira que le he quitado el debuffo de recibir más estrés. Ahora ya sí que debería empezar a curar, ¿no? Pero necesito arriesgarme y no curar aún. Necesito cargarme esto y luego ya curamos. Porque cuando curemos se le va a activar lo del leeching y le va a poner regeneración de vida. Entonces, vamos a intentar. Bien, fuera. Nos los quitamos. Nos los quitamos. Está esto ultra bugueado. Ahí, fuera, fuera. Perfecto. Ahora sí, vamos a curar. ¿Vale? Vamos a curar a todos. Le voy a poner regeneración de vida al jefe, pero da igual porque tiene toda la vida. Ahí está, activo el leeching. Le pongo eso, no pasa nada. Y regeneración de vida al jefe, que está totalmente. O sea, que da igual. Y ahora, ¿hace algo el jefe aquí o no? ¿Va a hacer algo el jefe? ¿O va a dar igual? Por cierto, el bufón no ha servido de nada darle esto. Esta habilidad no ha servido de nada porque creo que no he llegado a pegar ni una sola vez. Pero bueno, está bien. Ha hecho su trabajo. Le vamos a poner Amber Blake lo primero. Vamos a ponerle bufos. Aunque lo esquive, da igual. Todo lo que haga falta. Contrólame el estrés. A ver, si es solo el core, esto debería estar ganado, ¿eh? Si es solo el core, debería estar ganado esto. No le puedo aturdir. Así que le voy a pegar sin más. ¡Toma daño! ¡Toma, hostia! Voy a seguir curando. Yo aquí no me arriesgo. De hecho, no, expiación. Expiación. Venga. ¿Qué vas a hacer ahora? Amber Blake de nuevo. Ahí estamos. Ya tiene Amber Blake y expiación. Perfecto. A partirle la cara, señores. A partirle la cara. Vas a seguir poniendo estrés. Perfecto. Perfecto. Si lo único que vas a hacer es estrés, no voy a llegar nunca a 100 de estrés. Porque el bufón lo único que puede hacer es quitar estrés. O sea, que da igual. Pero no me pongas un debufo, hijo de puta. No me quites daño. Que no quiero que se alargue el combate aún más. En fin, él se ve que sí. Está disfrutando mucho el combate del bufón y dice: no, no, esto no se acaba. Aunque también te digo que como siga pegando así la diabla, se va a acabar, quiera el bufón o no. Vale, ya tiene expiación, ya no tenemos leeching, lo cual significa que ya podemos curar. Voy a quitarle el veneno a ella misma. Ahí está. Bien.
Me pones más daño, no pasa nada. Lo bueno es que se lo está haciendo todo el rato al mismo, lo cual es muy bueno, porque cuando cura estrés el bufón le pone aquí menos estrés recibido. O sea que si le sigue pegando al mismo, me viene genial. Vamos a hacerle este ataque con el daño extra de expiación y Amberblade. Me esquiva, mala suerte. En fin, no pasa nada. Le quitamos más estrés y le ponemos aún más resistencia. Ahí está, ahí está. Y te vuelvo a pegar. 42, nada mal, nada mal. Ya solo le queda la mitad de la vida, 41. Ahí sí se ha notado el bono, ¿ves? Ahí sí se ha notado. Curamos. No me voy a arriesgar. Voy a curar todo el rato estrés y vida. No me arriesgo a nada. Aunque vida la verdad que no quita mucho. Es solo estrés. Realmente, pero bueno. Ya se le ha ido la expiación. Eso es lo malo. Quiero ponérsela de nuevo. Pero bueno. No sé por qué le da al Judicator, en serio. No sé qué le pasa con el Judicator. Se ve que le ha caído mal cuando he protegido al bufón o algo y le he jodido el plan de ponerle 100 de estrés al bufón. Y le está pagando con el Judicator. Le ha ganado manía o algo, pero bueno. Como vea, a mí me da igual. Toma, cállate, anda. Toma otro ataque. Por bobo. Y otro. Ahí va, ese me lo ha esquivado. Bueno, cosas que pasan. No, pero en serio, es que le pega todo el rato al mismo. ¿Qué le pasa? Se supone que le puede pegar a quien quiera, ¿no? Porque va todo el rato por el Judicator. Buena curación, por cierto. No me pongan más de bufos. Oye, a ver, hay que decir también que por lo menos se ha portado bien, ¿vale? No nos ha puesto los debuffos durante el resto del combate. O sea que ni tan mal. Pero estate quieto un rato, anda. Estate quieto un rato. Otra curación, amigo, venga. Ahí tienes. No es mucho, pero es algo. Y a casita. Fácil. Fácil. Oye, tenéis que admitir que me la he marcado, ¿eh? Mira que muchas veces la cago, muchísimo. Pero hay que admitir que hoy me la he marcado de una forma... No se puede jugar mejor que esto. Ha sido espectacular. Madre mía, también hemos tenido suerte de haber ido al lado correcto. Porque si hubiésemos ido arriba primero y me hubiese desgastado, porque habría perdido cosas, y lo mismo tendríamos que haber acampado una vez, quién sabe lo que hubiese pasado. Puede que no hubiésemos ganado, ¿eh? O no hubiese sido tan fácil. Pero... victoria magistral. Después de haber perdido 2 veces contra el gusano, necesitaba esto, ¿eh? Cómo no, el juego me tiene que joder. Me pone 2 enfermedades por jugar bien. Juega bien, te jodo, venga. Te jodo. ¿Por qué no? Venga, es lo que hay. Es lo que hay, señores. Y tenemos fiesta, vamos. Tenemos cosas gratis. Vamos, yo creo que se merecen entrar todos aquí, ¿no? Mira, mira qué fiesta más bonita. Está el bufón ahí. Perfecto. Pero el resto no están, solo está el bufón. Bueno, pues entonces el resto al bar. Si el bufón está aquí, el resto al bar, venga. Tú vas a ir a la zona de pelea. Tú, Chauncey, vas a ir a apostar. Venga, sí. ¿No te gusta beber? Pues apostar. Y Killpin... Ah, no quieres. Ah, que tú solo quieres luchar. ¿Y tú solo quieres luchar también, amigo? ¿O tú quieres beber? No, a ella le da igual. Cancélame esto, anda. Pónmelo aquí. Tú vete a beber, anda. Hemos cambiado de opinión. La Vestal, la healer, a pegarse. Venga, ala. Ahí tenéis, a disfrutar la vida. Y el bufón mientras que toque sus cumbias y todo lo que quiera. Ahí, míralo, míralo cómo disfruta. Vamos. Ok, pues... facilito, ¿no? Ojalá fuese así siempre. Por cierto, ¿tenemos aquí a alguien nuevo? Nah, habría sido increíble que aquí hubiese un héroe de nivel 5, pero no ha habido suerte. No puede ser todo perfecto. Pero oye, no nos podemos quejar, ¿eh? Hoy sí... que me he portado bien. Hoy he hecho mis deberes. Se ha hecho todo con calma, bien, tranquilamente, sin cagarla. Muy bien. También he llevado buen equipo, creo yo, para lo que era. No sabía muy bien lo que hacía el jefe, pero bueno, he llevado contraveneno, contraestrés, lo que suele haber en la tesorería, ¿no? O sea que ni tan mal. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.